antes de volver a su lugar. ¿Qué sigue? Esto es y debe ser un hábito. ¿Sabías? ¿Recuerdas eso? Que los hábitos espirituales tienen como propósito, escucha, formar un ritual espiritual en nosotros para Dios. Recuerdo hace años que una de las cosas que escuché cuando Dios me llamó, varios predicadores dijeron que con Dios no existían los hábitos. ¿Han escuchado eso? ¿Con Dios qué? Con Dios no existían los hábitos, o sea, costumbres, hábitos, si lo quieren entender de esa manera. Y por un tiempo yo creí eso, no existían los hábitos. ¿Habías escuchado algo así en tu vida? Que eso de hábitos, tener hábitos, que los hábitos eran pecados, que los hábitos eran de nuestra vida pasada, pero no. Así como formamos hábitos malos, malos hábitos, ahora Dios nos llama para formar ¿qué? Buenos hábitos. Por ejemplo, un buen hábito, Orar. ¿Debe ser un hábito? ¿La oración debe ser un hábito? ¿O no? Sí. ¿Debe ser un hábito? ¿Qué tenía Daniel? ¿Qué practicaba Daniel? Exactamente, mañana, tarde y noche. Era un hábito. Si lo quieres llamar costumbre, pues llámalo costumbre, pero Dios lo llama hábitos espirituales. Hábitos espirituales. Otro hábito espiritual. Agradecer. Darle gracias a Dios. En todo tiempo. En todo tiempo, lugar, situación y circunstancia. Otro hábito. Leer la escritura. Alabarlo y adorarlo. Alabarlo y adorarlo. Debe ser un hábito. Volver a las cenas antiguas. Sí. Buscarlo desde temprano. Congregarse. Escucha, Señor, mi oración. Usted de mañana. Congregarse. Pedir perdón cuando fallamos, ¿cierto? La humildad. Amar. Y más que amar, porque ese es un sentimiento, una emoción espiritual. Demostrarlo. ¿Demostrar qué, Karina? El amor. Cuando me dicen, Antero, te amo, te quiero mucho. Yo también. Sí, hermano, gracias. Yo también me quiero mucho. ¿Sí? Porque a veces, dime, Casarín, decimos, ¿pero qué? No hacemos. Si dices que me amas, demuéstramelo. Otro hábito. Ayudar a quien se necesite cuando se puede. Ayudar al necesitado. Otro hábito, Maximina. Hábito espiritual, me refiero. Predicar. Maximina. Ya nos ganaron todos. Ya llegaron todos. Dar buena palabra. ¿Dónde? Dar buena palabra. Dar la palabra, que es que predicar. Debe ser un hábito. Y los hábitos, principalmente los espirituales. Si ustedes observan, cuando eso Dios lo convierte en un hábito en nosotros, ya no podemos estar en ningún tiempo, en ningún lugar, en ninguna situación, ni en ninguna circunstancia, sin hablar de Dios. Por eso, cuando esto se convierte en un hábito, deja de ser como un formulismo. Es decir,
aprovechamos cualquier ocasión, cualquier situación, cualquier tiempo, cualquier lugar, cualquier conversación para empezar a ¿qué? A meter la espada. O cizaña. No, la espada, la palabra. Es que cuando Cristo se apropia de tu vida, deja tu vida de ser egocéntrica y se convierte en cristocéntrica. Por eso muchos que antes se llamaban nuestros amigos o la misma familia han observado que nos rehuyen porque saben que empezamos a hablar de Dios y lo que ellos quieren es hablar de otras cosas. Y ahí está la escritura. El mundo habla de sí, ¿cierto? Y el mundo habla y el mundo los oye porque son del mundo. Quieren hablar de mujeres o de hombres, quieren hablar de placeres, quieren hablar de ¿qué? De fútbol, de deportes. Si observan una persona que está bien entregada al Señor, una persona que tiene hábitos espirituales, pero buenos, porque también hay hábitos espirituales que malos. No orar, todo lo que se venga a tu mente como hábito espiritual bueno tiene su ¿qué? Su contra, su opuesto. Lo bizarro, ¿no? Sí, no. Aquellos que no tienen el hábito de orar, pues es porque tienen el hábito de ¿qué? De no orar. Los que no tienen el hábito de ayunar, es porque no tienen el hábito, o tienen el hábito de no orar. Se hace un hábito. Yo creo que la oración, el ayuno es el hábito principal de donde se desencadenan todos los demás. Porque si tú no oras y no ayunas, todos los demás no lo haces. Te enfrías. La oración, escuchen, antes que el ayuno, que la lectura, que cualquier cosa, la oración es la semilla que hace germinar y enraizar nuestra vida espiritual y crecer y dar fruto abundante y ¿qué? Y permanente. Analízalo. Si no hay oración en tu vida personal, no hay nada. No hay nada, ¿o sí, Marcos? Hoy nuestro hermano nos trae el tema de los ojos, ¿cierto? Por años, un día, cuando Dios me llamó, y escucha, me tomaré un poco de tiempo, hermanos. Siempre fui una persona desamorada. Es decir, yo sentía más bien como un instinto de protección hacia los demás. Pero amor como tal, no. A mí no me enseñaron a amar mis padres. Si me preguntan si yo recuerdo que haya habido alguna vez, que hubiera una vez que mi madre o mi padre me hicieran una caricia, me abrazaran, me dieran un beso, no recuerdo. ¿Me explico? Cuando vemos a las personas que son oscas, así muy secas, pensamos, ¡ay, qué carácter tan feo! ¡Ay, ese hermano! Pero nadie sabe su historia. Sin embargo, había en mí un deseo, un anhelo por sentir y poder demostrar amor. Cuando Dios me llamó, una de las primeras cosas que me dijo fue: ve y abraza a tu padre. Dije, yo, ni loco, abrázalo la próxima vez que lo veas. Abrázalo. Es que yo no lo siento. ¿Cuántos hermanitos y hermanitas dicen así? Pero no lo siento, yo no lo siento, es que no me nace.
Eso no es fe. Los creyentes que se expresan así, significa que no han nacido de nuevo. Y escucha, y aunque no estés de acuerdo, para lo que le importa a Dios si estemos o no de acuerdo con Él, Marcos. Eso no es fe, eso no es haber creído. Eso es que no quiero cambiar, quiero seguir siendo igual. Como era en el mundo, quiero seguir siendo aquí, en el pueblo. ¿Cierto, Yola? Pero Dios no me dio paz y me dijo, la próxima vez que visites a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, abraza a tu padre. Está bien, Señor. Porque yo sentía el deseo de hacerlo. Dios lo puso en mí, lo produjo. Cuando llegué y vi a mi padre ahí, papá, lo abracé. Lo primero que hizo fue darme un empujón y un codazo. Y me dijo una grosería que para qué se las... Bueno, tampoco quiero que se la imaginen. Mi padre fue un hombre muy rudo, muy duro, muy tosco. Y pensé, ni loco lo vuelvo a hacer. Porque hasta el codazo en el estómago me dolió. No me estés molestando. Pasaron los días, Dios me dijo, vuelve a hacerlo. No, Señor. Empecé a refutarlo. Pero, ¿alguna vez has tratado de resistirte al llamado de Dios? Y no lo has podido hacer. Jeremías dijo, no volveré a hablar más de ti, ni me acordaré más de tu nombre. Dice, pero había en mí como un fuego. Traté de sufrirlo y no pude. La siguiente vez fui, lo abracé, se quedó quieto. Y así me trajo Dios durante varias ocasiones, hasta que cuando yo lo veía, Él me veía llegar, me veía, sonreía y nos abrazamos. Un día llegué, no lo vi o lo ignoré, me fui directamente con mi madre y empezó a entrar y a salir diciendo toda clase de maldiciones de mi padre. Porque yo no lo abracé. Me acordé y dije, Dios, perdón, me fui, lo abracé, me aceptó el abrazo, pero estaba echando humo. Mi padre. Mis hermanos empezaron a ver que yo llegaba y abrazaba a mi papá y que mi papá me aceptaba el abrazo. Él fue un hombre que nos crió a golpes, a maldiciones. Pero mi padre cambió mucho. Y ellos empezaron a abrazarme también. ¿Bien? ¿Sí me explico? Eso es bueno. El amor, como le dije a una hermana que le dijo, también lo amamos, hermano. El amor no es algo que se dice, es algo que se ve. Es algo que se ve. Hay gente en el pueblo de Dios que dicen que aman mucho, pero con sus hechos lo niegan. Con sus hechos, te abrazan, te dan un beso y todo lo que tú digas y mandas. Pero sus hechos dicen que lo contrario. Debe haber hábitos. Dios formó en mí el hábito de llegar y abrazar a la gente. Yo no lo hacía. Ahora lo hago y lo hago por instinto ya. Sabes que el instinto es una emoción, es un sentido espiritual también. El instinto por instinto. Y es un hábito, es un sentido espiritual bueno, proviene del Espíritu Santo. Los sentidos espirituales forman hábitos en nosotros. Y los hábitos espirituales tienen como propósito formar un ritual espiritual en nosotros para Dios, pero también de
nosotros. Es un ritual. Para Dios, eso es un ritual. Es el aceite ¿qué? De reserva. Recuérdalo. No digas te amo, te muestro. A veces no necesitamos decirlo, lo demostramos. Y con nuestros hechos, con nuestras actitudes, la persona dice: yo sé que el hermano me ama. Yo sé que el hermano está dispuesto. La hermana está dispuesta. Que estará ahí cuando yo la necesite. Y no necesariamente hablamos de lo material, de lo económico, porque siempre pasa eso, ¿no? Llega el hermano Luis, que viene con su bicicleta. Él no es cristiano, déjenme decir. Él está viniendo porque le hemos hablado de Dios, ¿verdad? Es un hombre así como lo ven, así, con esa apariencia que tiene, es un hombre que tiene hasta estudios de universidad. Es un hombre preparado, así como lo ven. Cómo le ha ido en la vida, pues ya se lo imaginarán. Estuvo en el otro lado, etc. O sea, es un hombre preparado. Cuando nosotros lo vimos, nunca nos imaginamos eso. El otro día él llega y corre y se nos abraza. Se nos abraza y no nos suelta. Y le digo: todo bien, gracias a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria. Repite él. Habla grosería, lo que ustedes digan y manden. Si un día lo ven y lo escuchan, él aún no ha hecho su decisión de fe. Pero el hombre está más adentro que afuera. Y el otro día me dijo: abrázame y dame un beso. Como está chaparrito, se me abrazó y puso su cabeza aquí en mi pecho. Lo abrazo y le planto un beso en su calva. Sí, no me dio asco, porque a veces la gente se asquea porque ven a una persona en ciertas condiciones. No, el hombre me apretó y se le rasaron sus ojos. No me soltaba. Ya fue ahí en el lugar de provisión. Pero el hombre está embelesado. ¿Por qué? Porque le hemos mostrado amor sin hipocresía. ¿Sí me explico? Porque hay un amor que se muestra, aparentemente amor, pero con doblez. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Recuérdalo, los hábitos espirituales tienen como propósito formar un ritual espiritual en ti o de ti para Dios. Todo lo que se hacía desde el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los levitas, el pueblo, tenían ciertos puntos exactos que cumplir. ¿Cierto, Pedro? Y tenían que ser como exactos. Tenían que lavarse las manos antes de entrar a la presencia de Dios. Tenían que quitarse el calzado. Eran muy disciplinados. Llamémoslo disciplina. Pero el que no lo hacía, murió. Físicamente murió. Tenían que ofrecer sacrificio, bueno, si ustedes analizan el Antiguo, se darán cuenta, y muchas de esas cosas en el Nuevo Testamento eran vigentes. El Señor tenía ¿qué? Hábitos espirituales del Señor. El ayuno, la oración, todo. Porque los hábitos espirituales forman un ritual espiritual en y de nosotros para Dios. ¿Sabes tu lugar? Y toma de la mano tu hermano. Eso tiene que ser un hábito espiritual. Que ores. A ver,
ciertos que gustan, acérquense, peguen su mejilla unos con otros para hacer sentir a tu hermano que le amas, que estás con él, a tu hermana que estás con ella, abrázale, es un abrazo santo, es un contacto santo. Eso es algo que tenemos que empezar ya a practicar los creyentes, dejar de estar pensando que porque toco la mejilla de mi hermano, de mi hermana, de manera limpia, santa, ya por eso van a pensar otra cosa o a sentir otra cosa. Ahora, empieza a orar por la persona a la que estás abrazando. Levanta tu voz, demuestra a través de ese contacto físico el afecto, el cariño, el amor que sientes por tu hermano, por tu hermana. Porque una de las cosas que produce cuando hay santidad, cuando hay pureza, escucha, la pureza de Dios en ti, es que ese contacto es limpio, aún a través de tu carne. Es un contacto en donde la pureza de Dios hace que tengas pureza de pensamientos, pureza de sentimientos, pureza de labios, pureza de emociones, pureza de mente, pureza de alma, pureza de corazón, pureza de espíritu. No hay contaminación en ello porque la pureza de Dios, Él pureza, recuerda, Él pureza está en ti. Tú no piensas cosas malas, no sientes cosas malas porque Él pureza está en ti. Él está guiándote, gobernándote. Es cuando el amor de Dios se empieza a hacer real en ti. Ora, dale gracias a Dios por tu hermano, por tu hermana. Y dile a Dios, Señor, dame de tu pureza. Tu pureza, Señor. Tu pureza. Porque Él es puro. Así como Él es puro, nosotros también debemos ser puros. Así como Él es santo, nosotros también debemos ser santos. No importa lo que el mundo ofrece, Padre, que el mundo ofrezca paz, prosperidad, libertad, sanidad, mi Señor, felicidad. No es la verdad, que tú eres siempre. Estas ovejitas tuyas, mi Señor, Padre, Señor, por tu amor, que aún mantienes fieles. Aún, Padre, mira a todos aquellos que a través de la tecnología, a través de las señales, mi Señor, están viendo y oyendo esto. Mi Señor, te ruego que pongas tu pureza en ellos. Pon tu pureza de ojos, pureza de oídos, pureza de labios, pureza, mi Señor, aún en sus cuerpos físicos, mi Señor amado. Hoy recibiremos tu palabra, mi precioso Dios. Pero que sea tu palabra sana e irreprochable. Tu palabra pura, mi Señor, porque tú eres puro. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar, para que podamos oír, mi Señor amado, tu inspiración, bendito
usarás para hablarnos, para decirnos, para instruirnos en justicia, amado Maestro Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dale una palmada ahí a tu hermano y dile ánimo, hermano. Y así, con ese gozo que emana del Espíritu Santo, recibamos a nuestro hermano y recibamos la palabra de Dios, no como que viene de Él, sino que viene de Dios. Hermano. Buenos días en familia, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Amén. Dicen mentiras. ¿Dónde están, hermanos? Bendecidos. Bendecidos. Bendecidos, ¿eh? Y qué hermoso es, ¿verdad? Poder dar lo que Dios nos da, porque no podemos dar lo que no tenemos. En nombre de Dios, Muchas veces podemos decir, Cristo te ama aquí y allá, te doy lo que tengo. pero pues si no lo he recibido yo, ¿cómo voy a darlo? Tengo que recibir para poder dar. Amén. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre la vista, sobre los ojos, dónde está puesta nuestra vista, nuestros ojos. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está puesta nuestra vista? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que no vemos? ¿Por qué vemos? Amén. ¿Qué es lo que tenemos que ver y lo que no tenemos que ver? Pregúntame a mí. Vamos a inclinar nuestros ojos. Tenemos fuerza con el Señor, bendito Padre, en esta hora, agradecemos de nuestro Dios la oportunidad que nos da de vivir a Jesús. Gracias, nuestro Dios, por tu presencia, Señor, por tu bondad, Señor, por tu disciplina, por tu sabiduría, por todo lo que compartes con nosotros, Señor. Pedimos, bendito Dios, que tu voz, Señor, tu palabra, Señor, sea a través, Señor, de tu nombre de tu Hijo, Señor, que nos haga nuestro espíritu, Señor, de toda profundidad, Señor. Porque tú quieres, Señor, que todos aprendamos que nosotros tenemos, Señor. Que nos ayude, Señor, a llevarlo a cabo, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. Y sabemos, Padre, que tú no eres el invitado, Señor. Tú eres el dueño, Padre, de todo, Señor. Que tu gloria, Señor, sea elevada, Señor, que nuestra mente, Señor, nuestra boca, exalte por Señor para nosotros, Señor. Y que tu palabra, bendito Dios, produzca, Señor, frutos. Podamos, Señor, también compartirlo y practicarlo, Señor, día a día, con sus semejantes, Señor. Y más, Señor, por el que no te bendice, por el que no te bendice. Te amamos y te bendecimos. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De nuestros ojos, nuestra vista, qué es lo que vemos, qué es lo que no vemos. Y vamos a empezar con una historia de Samuel. ¿Saben cómo nació Samuel? ¿De dónde nació Samuel? De Ana y de Natán. Sí, pero olvidemos de eso. ¿De dónde nació Samuel realmente? Por el clamor de Ana, ya que se lo pedía a Jesús, se lo pedía a Dios porque ella le anhelaba un hijo y le prometió a Dios que si se lo daba, se lo iba a consagrar a él. Exactamente. Así es como le nació. Decían los hermanos la oración. De hecho, Samuel quiere decir, Dios me va a dar.
Entonces, ¿de dónde nació Samuel? De la oración del De la oración, de ese deseo, porque su madre no podía tener el deseo, la Biblia. Pero tenía un anhelo tan grande que cuando Dios le concedió, ella tuvo que cumplir Lo que ve por lo que debía cumplir. ¿Por qué era? Y dice la Biblia que cuando Samuel fue detestado, lo mandaron al templo a servir. Y estamos hablando más o menos aproximadamente de 6 o 8 meses. ¿Sí? Cuando los niños crecieron. ¿Y qué pasó con la vida de Samuel? Vivía en el templo y estaba al servicio de todo, pero había un gran problema. ¿Cuál era ese problema? Tenía hijos de No escuchaba, no veía, pues sí, le daban instrucciones. Esta persona en la cual estaba cerca lo instruía, pero no le enseñó a ver ni a escuchar. Entonces, hay muchas personas que conocemos de Dios, conocemos de Jesús, mira Dios esto, Dios aquello, Jesús, pero realmente lo conocemos como debe de ser. Tenemos el ejemplo de Samuel, creció en el templo sirviendo a Dios, pero sus ojos estaban cegados. Tanto que cuando Dios le habló, se fue ¿a dónde? A ver allí. Y que le dijo, venme aquí, Señor. Yo no te llamé. Entonces, dice, vete a acostar, no te preocupes. Y después otra vez que Dios le volvió a hablar a quién? A Samuel. Y corriendo fue otra vez con allí. Ven aquí, mi Señor. Yo no te he hablado. Y él entendió y le dijo, Samuel, la próxima vez que oigas esa voz y me teme aquí, amado Señor. Entonces, a partir de ahí, cuando volvió a escuchar la tercera vez, Samuel, Samuel, en ese momento sucedió por qué? Y entendió y escuchó la voz de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y también sus ojos le fueron abiertos porque muchas cosas empezó a entender a partir de que él puso atención a la voz de Dios. Los fariseos eran maestros de la ley y eran muy duros, muy, pero así deben de ser, ¿no? Las cosas se hacen así y vamos a llevarlo a cabo. ¿De qué les servía conocer bien la ley? Se le ignoraba. Ponían cargas a otros cuando ellos no lo podían. Eran buenas, pero no lo llevaban ellos. Exacto. Por eso las personas. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3. ¿El Evangelio? Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, ya se imaginarán de quién vamos a hablar. Del 1 al 15, ¿ya lo tienen? Y la palabra de Dios dice así: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Pero qué? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué ironía, ¿verdad? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos oído testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué se acercó Nicodemo de noche al maestro de maestros, al rabino? Porque él se había dado cuenta que lo querían matar, que ya estaban fraguando un plan para asesinar. Entonces se tuvo que esconder porque quería saber, pero siendo maestro de la ley no sabía reconocer porque estaba cegado, porque no oía. Por eso en Apocalipsis dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso les decía, ¿a dónde está posicionada nuestra vista? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que no debemos de ver? ¿Sí? Imagínense, Jesús hacía ¿qué? Todo lo que debía hacer al Padre. Todo aquello que tenía que hacer, primero iba y quería permiso. Cuando llegaban los endemoniados, los enfermos y todos aquellos, el Señor ya sabía que iba a pasar. Porque ya se había ido en lo secreto a hablar con el Padre. ¿Amén? Entonces, mi pregunta es, ¿a dónde está tu mirada? ¿A dónde está mi mirada? Les quiero comentar algo de testimonio que la mera verdad no me siento, pues, ¿cómo poderlo decir? Porque en el tiempo que yo me alejé, mis ojos vieron cosas que no deberían ver. Qué triste, ¿no? En lugar de que mis ojos estuvieran puestos en cosas positivas, en cosas celestiales, mis ojos se alejaron, se apartaron. Estuve conociendo lugares, antros, sexo antiguo, pornografía, antros de gays, lo que se llama gay. Cuando llegas a un antro, se te sientan las chicas y
quiere manosear. Ya sabe que la persona que va a ir es porque va a eso. Entonces por eso les digo, mis ojos vieron cosas que no deberían ver. O se me acercaban y me querían tocar y digo, por ellos sí, yo no. Por eso una vez comenté que el Señor te guarda porque te ha apartado. Pero te guarda de no caer. Cosas que viste, pues no puedes llegar y estar todo el tiempo así, pero sí te permite que no te revuelques más. ¿Por qué creen que pasó eso? Porque mi vista se había desviado de las cosas principalmente de Dios. Entonces, cuando nosotros desviamos nuestra vista, nuestra mirada, pues es muy fácil caer en esas tentaciones. Cuando mi esposa estaba embarazada de mi hijo mayor, me llovieron muchachas, y yo dije, eso me lo hubiera dicho antes de que uno tuve una novia, y por eso me casé. Y cuando estaba esperando mi esposa el bebé, se me acercaba una muchacha, se me acercaba otro, me gusta cómo eres. Pero yo siempre, a pesar de que no me congregaba, siempre el Señor me guardó. Pero pues, la vista, solamente que fuera ciego para que no pudiera ver muchas cosas. Pero lo peor de todo es que estaba yo cegado espiritualmente. Entonces, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros plantamos nuestra mirada y ponemos nuestros ojos en aquel, en ese hombre, créanme que es algo hermoso, ¿no? Porque cuando ponemos nuestros ojos en él, empieza a pasar algo en nuestra vida. El querer aprender, el querer saber más de él, porque quiero, ¿verdad? Más de él. Pero es cuando nosotros realmente ponemos nuestra mirada en Jesús. Yo cuando recién empecé, no me congregaba, oraba, pero tenía un amigo y siempre le compartía, mira Antonio, acompáñame, eso es algo bien bonito, mira, ve, Jesús es esto, Jesús lo otro, y que me cae. Y dice, ¿sabes qué? Si tanto dices y tanto me hablas, Jesús, 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 ¿por qué no vas a la iglesia y te quedas firme? Oh, me quedé así. Y me dolió. ¿Y saben qué? Tenía razón. Yo le hablaba, como les dije al principio. Yo le hablaba de lo que escuchaba. Yo le hablaba de lo que pocas veces llegué a leer. Pero realmente el amor de Dios no estaba en él. Pero mi deseo era hablarle. Y cuando me dijo eso, no me decía, ay, pues ya no quiero saber nada. Dije, pues, vamos a tomar las cosas más en serio. Y fue cuando empecé nuevamente y puse mis ojos y dije, yo quiero crecer. Yo quiero testificar. Yo quiero dar. Pero antes de dar, Señor, dame. Dame para poder dar. Yo no podía darle amor a mis padres, como decía nuestro hermano. Yo nunca recibí un beso, un abrazo, un échale de agradecido. De la próxima vez, yo sí que vas a ver. Porque yo era a revés de mis hermanos. Ellos eran de 9 y 10 y yo era de 6 y 7.
y siempre estaba la comparación. Y aparte, pues como les digo en ocasión, siempre anduve de callejero y trabajé en vagones de México desde la CB, siempre en la calle de vago. ¿Qué aprendes de vago? Pues groserías, pues nuevas palabras, cómo te expresas con la gente. Entonces, pues mi familia me conocía tal como yo era. ¿Cómo podía yo decirles, hay que eres papá, Dios te ama? Pues mis palabras decían 9 groserías y una palabra por ahí se escapaba positiva. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros fijamos bien nuestra vista en el autor, que es Jesús, el Consolador, de la fe? Empiezas a dar lo que empiezas a recibir. Yo recibía y empezaba a dar. Como dijo nuestro hermano Alfredo, el día que yo le di un beso a mi papá, se sacó de nombre. Yo lo veía a mi hermano Edgar darle un beso a mi papá, abrazarlo, y yo decía, pues yo nunca le recibí un beso, un abrazo, porque yo lo tengo que dar. Pero cuando el Señor me tocó, me tomó, me dijo, ve y háblale a tus familiares, a tus cercanos, sin ni una palabra. Y dije, ¿cómo está eso, Señor? Si mi hermano agarra a pipiazos, miren, la Biblia dice, arrepiéntanse. Yo dije, Señor, ¿cómo les puedo predicar sin palabras? O sea, no te entiendo. Ah, ok, demuéstraselos con tu actitud. Lo que escuchas, lo que ves y cómo te expresas. Nada más así. No les digas ni una palabra. Yo dije al Señor, es difícil, pero no es imposible. Y empecé a dar lo que el Señor me dio. Recibí amor de parte de Dios y lo empecé a transmitir a mi padre, a mis hermanos, a mi madre, que me porté muy mala manera con ella, que le falté respetar una vez hasta una chancla de amor. Pero de ese hijo que era muy diferente, porque ya mis padres no sabían qué hacer, me quería internar mi madre por mi forma de ser, muy agresivo, muy pleitista en el aspecto de que cuando me buscaban, pues yo respondía, pero si nadie me buscaba, yo no buscaba pleitos. Entonces empecé poco a poco. Empecé a testificar, empecé a dar, ahora sí, el plan de salvación sin palabras. Cuando mis padres empezaron a ver eso, pues sacaron de onda, porque ¿y este qué dijo? Entonces ellos vieron, ¿qué vieron? Un cambio. ¿Sí? Porque ellos me conocían como era. Y cuando sus ojos ven algo diferente, empiezan a cambiar su mentalidad. Es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en cada uno de ellos. Y les serán abiertos sus oídos, sus ojos, para poder ver lo que realmente estaba pasando, porque no lo entendía. Le digo que cuando yo le di el primer beso a mi padre, y en su primer abrazo, se sacó de onda. No me dijo nada, no era grosero, todo lo contrario, era muy respetuoso. De hecho, mi familia me decía, ¿cómo siendo tus padres tan rectos, tú eres un mal hablado, un grosero y falta de respeto hacia los demás, principalmente a los adultos? Y él sí, yo lo veo, el dicho que dice, de la padre al hijo, porque yo me digo que mis padres, ellos muy rectos en el hablar, en el conducirse,
y yo era mi esposo. Pero qué importante es poner los ojos en el Señor. Amén. Amén. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor, viene lo que es la capacidad de percibir la realidad divina. Es cuando alcanzamos a ver cosas que nuestros ojos no alcanzan a ver. ¿Se da cuenta? Cuando nuestros ojos son abiertos, como que la dimensión cambia. Si nosotros ponemos nuestras manos así, alcanzo a ver hasta la puerta. Pero cuando haces esto, de acá, de allá, de ojo, alcanzo a ver. Imagínense nuestros ojos espirituales cuando nosotros empezamos a ver cosas diferentes. Eso es lo que tiene el Señor para mí. Pues entonces voy a buscar. Entonces nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Señor. Aparte de eso, cuando nuestros ojos son abiertos espiritualmente, empezamos a discernir la voluntad de Dios y ver más allá de las circunstancias. Cuando tenemos una circunstancia bien difícil, nuestros ojos se abren. O el Señor, ¿verdad?, los abre. ¿Se acuerdan de aquella ocasión cuando estaba Eliseo y su siervo? Elías y su siervo, perdón, que cuando estaban en la guerra, el siervo vio y son muchos. ¿Y qué hizo Eliseo era Eliseo, perdón? ¿Qué hizo Eliseo? que le abriera los ojos. Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea que estamos solos. Y cuando los ojos de ese siervo fueron abiertos, ¿qué es lo que vio? Ay, por ello estamos solos. Tiene un ejército grande. Es exactamente es lo que pasa cuando nuestros ojos sean abiertos. Podemos empezar a ver cosas que nuestros ojos no alcanzan a ver. No alcanzaban. Lo que no alcanzaban. Luego ya lo ven. Cuando tú dices, pues, vamos a hacer esto ahora, pero ¿de dónde vamos a sacar dinero? ¿De dónde vamos a sacar dinero? ¿De dónde vamos a sacar dinero para hacer eso? ¿De dónde? Pero cuando nosotros tenemos bien puesta nuestra mirada, es cuando el Señor te dice, no te preocupes, te voy a dar los medios. Como dicen nuestros hermanos, Dios le dio ¿qué? Los medios, y no tanto para este lugar, sino para divulgar, para dar, para llevar el mensaje de salvación, para que los ojos de aquellas personas sean abiertas y puedan percibir lo que Dios tiene para cada una de estas personas. Amén. Amén. Entonces se dan cuenta de la importancia de cuando nuestros ojos son abiertos. Entonces tenemos prácticamente el cielo abierto. ¿Se acuerdan de una ocasión que se comenté cuando Jesús fue crucificado en verlos se rasgó? De Arriba hacia abajo. arriba hacia abajo. Normalmente un velo, si usted lo hace así, se vuelve de abajo hacia arriba. ¿Y quién recogió el cuerpo? Jesús de Arimatea, que significa nacido de arriba. Entonces, cuando el velo fue rasgado, ya pudimos entrar directamente y una vez al año como lo hacían los sacerdotes. Entonces nuestros ojos ya pueden ver, pero para poder ver hay que hacer muchas cosas. ¿Amén?
Esta visión interior es fundamental para vivir por fe y comprender el propósito de Dios. ¿Cuándo vamos a conocer el propósito de Dios? La fe tiene que ver mucho con la vista, pero dice no solo de la vista. Mis ojos no ven, pero mi fe y mis ojos se alcanzan a ver lo que está atrás de. Es como los niños cuando tienen una mesa, se agachan y pues no alcanzan a ver, pero cuando ya crecen y ya ven, mira lo que me perdí. Así es, hermanos. Cuando nosotros podemos ver, vemos muchas bendiciones, vemos muchas promesas. Pero ¿cómo vamos a conocer las promesas si no anhelamos, no tenemos esa, como decíamos hermanos, ese hábito de comer, leer, escudriñar? ¿Dónde están las promesas de Dios? Libro de Salmos está lleno de promesas. ¿Y cómo voy a conocer las promesas? Voy a los Salmos, lo voy a conocer. Que me siento desorientado, vamos al libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría, y ahí Dios nos da consejos. Te aconsejo, hijo mío, no te apartes del bien. Hijo mío, si hicieres esto, hijo mío, hijo mío, hijo mío, y todo el tiempo nos está inspirando a que lo busquemos. Mira, aquí están las promesas, pero aquí están lo que tienes que hacer. Obedece, y ahí está el libro que te puede dar entendimiento, sabiduría. Señor, pero ¿cómo puedo amar a mi prójimo? Vete al libro de Juan. ¿Juan es el qué? El libro del amor. Siempre es amor. Entonces, tenemos que conocer el amor de Dios a través de este libro. Tenemos que conocer las promesas a través del libro de los Salmos. Pero también tenemos que aprender el conocimiento y la sabiduría a través del libro de Proverbios. Amén. ¿Quiere usted ser una persona llena? Pues vamos a hacer eso. Y como decía nuestro hermano, vamos a aprender algo de la lectura, de conocer, de empaparnos, de cómo puedo dar amor. Bueno, voy al libro de Juan y me empapo, porque eso habla de mucho amor. Amén. En Efesios 1:18, si lo tienen, por favor, alguien lo puede leer. Efesios 1:18. ¿Lo tienen? Amén. 1:18. Eso te digo, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? Alumbrado por los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Esa era la oración de Pablo. Para que sus ojos fueran abiertos. Porque muchas iglesias estaban con ese deseo de aprender, pero pues también luego pegaban en algunas cosas, en las escrituras, en qué voy a comer, si como carne, si no como carne, esto es malo, esto es bueno. Entonces era la oración de Pablo: abre los ojos
para que puedan entender el propósito de Dios y puedan tener un crecimiento. ¿Qué es lo que nos dice nuestro hermano Antonio cada vez que termina la reunión? Escudriñe. Ese es el deseo de su corazón. ¿Por qué? Juan 5:39. Porque quiere que aprendamos, quiere que crezcamos espiritualmente. Y para cuando venga la debilidad o la lucha, no estemos débiles, más bien. Cuando venga lo fuerte, estemos bien firmes. Ese es el anhelo de nuestro hermano. Y el anhelo de Pablo: Señor, abre los ojos para entender tu propósito. Abre los ojos para que puedan entender qué es lo que tú tienes para este pueblo. Para el pueblo de Éfeso, de los ángeles, y así hablamos de los Corintios, hermanos. Ese era su deseo. El deseo de nuestro hermano es bueno o es malo. ¿Es bueno tu deseo, mi hermano? Es que si no conocen y luego se pierden, el Señor me los demandará en mi cabeza. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, el anhelo de nuestro hermano es, gracias a ti, porque ese es su anhelo, que la palabra de Dios quede incrustada en nuestros corazones, para cuando llegue el día Buen hábito. malo, un buen hábito, estemos listos y preparados. Una ocasión nos decía, pues la iglesia no está siendo preparada, ni nos estamos preparando para aquel día. ¿Cuántos iremos a pasar por esa etapa difícil, la tribulación, cuando nos decía: ¿estás dispuesto a dejar a tu hijo, tu hija, por el Señor? Y ese ejemplo que nos dio de dar el testimonio: ¿cuántos son cristianos? Ya cuando salieron, ahora sí vamos a alabar a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso testimonio. Ahora sí vamos a alabar a Dios. Pero el deseo de nuestro hermano es que estemos listos, que estemos preparados, y nos están preparando. Entonces, ¿cuántos quieren seguir preparándose para cuando venga el día estemos listos? ¿Y cuántos quieren seguir la carrera? Correr hasta allá. ¿Cuál es la meta? No importa que diga yo, pasar ya después. Estar ante su presencia en la moda y escuchar mi nombre. Me he preguntado, ¿me llamaré igual que no, verdad? No. Dice ¿Cómo? Perdón. Sí. Dice que cuando estemos allá nos dará una piedrita en donde está escrito un nuevo nombre que nadie conoce sino solo el que lo recibe, dice. Ahí está. Yo dije, bueno, cuando venga ese día, nunca lo voy a oír, ¿verdad? Marcos. Nuestros nombres humanos son corruptos, carecen de santidad. Imagínense el nombre que nos va a dar. Hermoso, ¿no? ¿Y cómo vamos a alcanzar a escuchar ese nombre que Dios tiene preparado para nosotros? Si aquí no aprendemos a escucharlo, no aprendemos a que Él nos hable a través de estas sagradas escrituras, que aún podemos cargarlo, que aún cuando nosotros nos postramos, el Señor está presto a oírnos, porque llegará el día que esto nos va a impedir. ¿Qué vas a tener? ¿Qué vamos a tener en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu? Por eso el anhelo del hermano, incluso para tu palabra en su espíritu. Hermano, Ayer
Ayer la niña me hizo una pregunta. Ella me hizo una pregunta. Abuelito, ¿es cierto que mencionó 2 o 3 países? ¿Dice es cierto que ahí no dejan que alabemos a Dios? Dije, no, mi amor. Son lugares donde no quieren a los cristianos. Si se enteran que tú te reúnes, que lees la Biblia, que oras, te meten a la cárcel o te matan. ¿Y por qué, abuelito? ¿Por qué no quieren a Jesús? Me dijo así. ¿Por qué no quieren a Dios? Hijo, hay lugares donde no quieren a Dios. Nosotros aquí podemos leer la Biblia, reunirnos, tenemos un templo, mami. Pero ¿por qué no quieren a Jesús? Le decía ella. ¿Por qué no quieren a Jesús? Fíjate, ven sus ojos que están viendo. Creo que esa niña los tiene sus ojos más abiertos que nosotros. Sinceramente. Las cosas que nos han comentado, no más esto, en otras ocasiones, lo que yo veo en ella, tiene su oído bien fino y sus ojos a la expectativa de qué es lo que Dios quiere. Tiene un discernimiento de adulto. Exactamente. Sí, pues nosotros nos hemos dicho la pregunta, creo que cada yo le he dicho a mi esposa, no quieren al Señor. Y tú te quedas ahí con eso así como la niña, pero a los niños están mira, el 100%. Pero se tiene que comunicar. Eso, ¿en qué se tiene que cumplir? Dice la Biblia, que hasta que sea predicado la última persona que haya llegado al cielo, entonces son principios de este tipo. Entonces, no sabemos cuándo sean esos tiempos, pero sí debemos preparar. Como nos decía nuestro hermano anteriormente, hay que echarle el aceite a nuestra lámpara para que estemos preparados. Porque el día que venga, voy a comprar aceite. Y cuando regresemos, ya la puerta ya salió y ya se cerró. Y ahora, ya no vamos a poder. La palabra, así como estás diciendo, va a haber hambre, pero de la palabra, no de comida. De la palabra, entonces ya no va a haber hambre también de comida. Va a llegar un momento que no vamos a poder comprar, no vamos a poder vender, no nos vamos a poder preparar un transporte si no tenemos la marca. Y ahorita como está la situación, que todos quieren controlar, pues estamos a punto de que todo está haciendo los gobiernos. Ya quiere que vinculemos los teléfonos, nos quiere tener vínculos. Y ya ahorita ya están 50. Eso es lo que dijeron, que estaba 50, faltan. Si no está vinculado tu teléfono, tienes tu dinero, por ejemplo, te lo quitan, arriba de X, te lo van a congelar 6 meses. Lo van a quitar. ¿De dónde viene ese dinero? La pensión, si no vinculas tu teléfono, te van a ¿Qué patrón de todo, de cómo vives, dónde vives, qué haces, qué no haces, todo eso exactamente? ¿Qué ves y qué no ves? Entonces, debemos estar atentos a nuestra vista y a nuestro oído, porque los tiempos están muy, muy cercanos. Cierto, ¿no? Hay que continuar. Segunda de Corintios 5, 7. Segunda de Corintios 5, 7. ¿Ya lo tiene?
Son dos pequeños párrafos. Que dice, porque por fe andamos no por vista. Porque andamos no por vista. Siempre queremos ver, ¿sí? Pero nuestra fe es lo que nos hace ver más allá de lo que ves. Dar por hecho lo que tus ojos no ven. ¿Se acuerdan cuando Dios dio el terreno allá en Bellavista? No había dinero, pero la fe te permitió ver lo que Dios iba a hacer en ese lugar. Sin dinero se hizo el compromiso, ¿cierto, hermano? Sin dinero se hizo el compromiso. No, es un testimonio muy pequeñito. ¿sí? Hace algunos años, cuando trabajaba yo en venta de autos, un compañero me dijo, ¿cómo puedes tú creer en un Dios que nunca has visto? Y me agarró de los años, entonces, espero que entendí. Me puse a hablar, y Dios me dijo, dime lo siguiente. Y dije, oye, ¿estás casado? Sí. ¿Amas a tu esposa? Sí. ¿Cómo puedes creer en el amor si nunca lo has visto? ¿Sientes el viento? Sí. ¿Cómo puedes creer en el viento si nunca lo has visto? A Dios no se le ve con los ojos de la creación, se le ve con los ojos de la creación. Gloria a Dios. Entonces, nuestra fe da por hecho lo que nuestros ojos no alcanzan. ¿Sí? No se ve. Y de eso les puedo dar un testimonio. ¿Ustedes creen que yo me veía como soy ahora? Pues no. ¿Saben cómo me prolongué? Fiesteros, peliqueros. No me gustaban mucho las mujeres, no sé gay, pero cosas que no valen la pena. Y ahora, ¿cómo soy? ¿Cómo era? Porque así yo estoy preparando el Señor. Imagínense yo no me veía en esta situación. Yo era muy prohibido, yo no hablaba como lo estoy haciendo ahora. He hablado ahí en la iglesia donde crecí. Creo que cuando llegué acá eran, no sé, ¿recuerdas? Tenemos más de 200 personas, 250. Al principio, ¿qué? Intentaban las piernas. Se lo dije de eso. Lo que más me preocupaba es Señor, no quiero regarla, no quiero que mi carne se le interponga. Quiero que tú seas mis labios, mi pensar, que mi sentir seas tú, que tú seas el que actúa en mí. Ese era mi miedo. Dar una palabra errónea, porque a través de esas palabras erróneas crecen las falsas doctrinas. Ese era mi temor. Cuando me voy a invitar aquí, que no, hermano, no estoy. ¿Y cuántos años más quieres estar ahí calentando la banca? Ustedes lo conocen, hermano. Recién. Tiene razón. ¿A qué me lleva esto? ¿A qué me lleva esto? A tomar una decisión. Y nuestra vida está llena de decisiones. ¿Sabes qué, hermano? Lo tomo, tiene razón. ¿Cuánto tiempo más voy a estar sentado pensando las vacas? El Señor me hizo un hombre de andar aquí, de hacer. Cuando nosotros tenemos el terreno, era un terrenal. Le echamos agüita para que cuando llegara la gente no se levantara el polvo. ¿Sabe cómo terminábamos con nuestros zapatos, nuestros pies? Yo la risa.
Eran todos salpicados de tierra y hasta lodo. Pero corríamos a la casa, nos cambiábamos y nos regresamos listos. Amén. Entonces, ese era nuestro amigo. Pero, ¿cómo crece ese amigo? Ese es el anhelo, ese es el deseo de nuestro corazón. Yo en una ocasión le dije, Señor, yo quiero decirte, en 15 años cuando te digo, nada más quiero ser mi frente y digas, te amo. Ese era mi deseo. Y en una ocasión se lo dije, pasaban los hermanos y hermanos que estuve estudiando de mi música. Hasta que el Señor me tomó, fuera de él, fuera de él. ¿Quieres realmente que te demuestre que yo soy Dios? Órale. Y me tomó el Señor, y ahí empecé a hablar en ellos. En la calle. Dios toma a cualquiera, ¿dónde? A donde quiera. ¿Se acuerda de ese hombre que iba y de repente se encontró una persona y, oye, yo quiero ser bautizado? ¿Puedo? Claro que hay un charco frente, vamos a bautizar. Pero ese es el deseo que pone el Espíritu Santo en nosotros. Ese deseo, ese anhelo. Y cuando nosotros anhelamos y deseamos, el Señor abre las puertas. ¿Saben cómo yo fui a la escuela bíblica? Si hubiera ido a la escuela bíblica por lo que veían mis ojos, ¿saben cuándo debería? Nunca. Padre, ya no quiero estudiar, voy a la iglesia, tú ya viste mi cambio, quiero, anhelo, deseo prepararme. Hijo de mi padre, imagínense, somos 8, mi padre y mi madre, 2, 10, y luego siempre en la casa hubo inquilinos. Su hermano de mi papá, con su esposa y uno de sus hijos. Estuvo un viejito, ahí un tío de mi papá, ahí viviendo. Después estuvo Bartolito, se lo conocieron, un medio hermano de mi papá. Estuvo viviendo mi tío, mi tía, sus 3 hijos ahí en la casa. Imagínense cómo está esa casa. Entonces yo llego y le digo, papá, ¿me apoyas para la escuela bíblica? Porque se va a mi hijo, no puedo pagar la colegiatura, no puedo darte. Nada más lo único que te puedo dar es el pasaje de vida y de no te preocupes, porque eso es suficiente. Yo sé que el Señor me suplió. Y el Señor suplió. Yo, la mera verdad, me preocupé. Híjole, no pensé, quiero ir a la escuela. Tengo el deseo de hacerlo, pero no tengo los ingresos. Hermano, ¿te acuerdas cómo pasó todo eso? Porque yo no sabía hasta que tú una vez me lo dijiste. ¿Cómo fue eso? Llegó una invitación de un instituto bíblico para varios movimientos, entre ellos Nueva Vida. Y de cada misión se tenía que escoger uno o dos candidatos para mandarlos ahí. Y el pastor me preguntó, ¿quién? Le di 2 nombres, el tuyo y de una hermana. Y que creo que ellos son aptos para esto. Y así se hizo. Porque, pues, bueno, en lo personal yo veía en el grupo de jóvenes, veía algo diferente en ti. Porque hoy los jóvenes ya no, es puro juego en la iglesia, digamos. Sin compromiso. No hay compromiso, no hay pasión, no hay el deseo de santificarse cada día.
la vida cristiana para muchos hoy es cultural. Solo es cultural, social. Educación. ¿Sí? Entonces es parte de lo cultural que la iglesia no la ven como algo diferente. La ven solo como un club social y como tal se comportan. Así simplemente es eso. Yo veía algo diferente en ustedes dos y pues creo que fue Dios. A final de cuentas es Dios el que pone el querer y el hacer. Yo le dije al pastor, sé que habrá murmuración, sé que habrá crítica de la gente porque le dije, porque es tu hermano, dirán que hubo preferencias, y sí las hubo, pero les dije, tú no te preocupes, hermano, aquí estamos trabajando juntos, le dije, échamelos a mí, porque pues este varón pues es muy, no tiene mi temperamento, no tiene mi carácter a veces para tomar decisiones. Entonces sí, a veces uno como ministro nos preocupamos más del qué dirán que de lo que Dios dice, o del qué pensarán, o de lo que Dios piensa. Y hay veces que tenemos que tomar decisiones firmes que pueden ir en contra del qué pensarán o del qué dirán. Pero sí recuerdas que te dije, no nos defraudes, no defraudes a la iglesia, ¿qué te has de acordar? Vas a estudiar, no vas a echar cotorreo, y después de que en cuanto estés capacitado, todo lo que aprendas lo vendrás a dar aquí a la iglesia. Y se hizo. En parte. Porque yo veía más allá. Siempre he pensado que la predicación es para los de afuera. El discipulado es para los de adentro. Y nosotros, o al menos en lo personal, siempre entendí en mi poca preparación que tenía que la congregación era necesario enseñarnos. De hecho, en alguna ocasión lo dije y recibí rechazo. Pero al final, pues fui con Dios, le dije, Señor, tú sabes que tus hijos necesitan enseñanza, no predicación, que es lo que hoy se hace, se les predica, no se les instruye, solo se les predica. Hay gente que tiene años en el Evangelio y siguen escuchando predicaciones, cuando lo que la gente necesita es instrucción, enseñanza. Y pues ahí vi la oportunidad de que hubiera alguien que se le fuera preparado para que él después viniera y nos enseñara a nosotros. Para mí, era en ese entonces, yo pensaba así, que el estar en un instituto bíblico era como abrir las arcas de la sabiduría de Dios. Cosa que no es así, pero en fin, digo, uno tiene sus ideas, pero de alguna manera Dios usa eso. Fíjense bien, si mis ojos hubieran estado nada más en hijo, pero no que llegues al cielo, es en él, y lo primero que nos enseñan ahí,
Cuando tú salgas de esta escuela bíblica, no vas a ser maestro, no vas a ser pastor, no vas a ser evangelista. Usted llega a su iglesia donde usted se congrega, pastor, aquí estoy, ¿qué es lo que hacer? Usted tiene las armas. Aquí no formamos pastores, no formamos evangelistas, ni hacemos evangelistas, no hacemos nada de eso. Aquí se les dan las armas para que ustedes crezcan y vayan al lugar donde vienen y pónganse a trabajar. Si el pastor les dice, hermanito, puedes salir a la escuela bíblica, ¿me podrías apoyar a la hora? Son las primeras pruebas. Si no nada, por gusto. Hoy es que vamos a ver, aquí estoy. Hoy es que, aquí estoy. Cuando mi hermano me decía, hermano Marcos, vamos a oración. Sí. ¿A qué horas? A las 5 de la mañana. Ahí está. Es la disposición que uno tiene. Y Dios abre las puertas. De tal manera que cuando ves, tú dices, qué padre, ¿que viene mi sabor? ¿No? Cuando Dios te prepara, es lo más hermoso. Nos preparamos 3 meses, teóricamente, de una vez al campo. ¿Al campo qué vas? Caminar, subir, empedrados, terrenos muy feos, espinos. Caminas sobre la tierra cuando el sol está en su punto de calor, sudando, te encuentras por ahí un charco de agua, te metes, llegas a tu destino seco porque el calor está, pero ¿qué crees? ¿Iba uno? Porque aprendimos eso. Lo primero que tiene que aprender es, aquí no formamos ningún ministerio, ni hacemos ningún ministerio. Aquí lo que les enseñamos es dar las armas y, sobre todo, ustedes que sean humildes y mansos. Cuando tú aprendes esta palabra, cualquier cosa que tú hagas, hermano, que lo hagas con ese corazón, mira, Dios está conmigo. Lo disfrutas. Si estuviéramos acariciando la cara del Señor con su brazo, sus pies, eso es lo que recibe el Señor, porque lo hacemos con todo nuestro corazón. ¿Cómo podemos desarrollar para que nuestros ojos sean abiertos? Pedirle al Espíritu Santo que quite el velo que hay en nuestros ojos. Cuando esos velos quedan fuera de nosotros, ya podemos alcanzar y ver cuál es el propósito y qué es lo que Dios tiene para nosotros. Otra cosa que debemos hacer, sumergirnos en la palabra de Dios, sumergirnos en el Espíritu Santo para que Él nos llene, y así como Él nos llene, nosotros nos vaciamos. Yo cuando estuve un tiempo dirigiendo la alabanza, yo le decía al Señor, lléname porque estoy vacío. Cuando el Señor me llenaba, yo dirigí a la reunión, ¿y qué creen que pasaba? Me vaciaba. Y aquí había necesidad de volver a llenar. Es como el agua que cae de arriba en la madrugada, todo sereno y todo mojado. ¿De dónde creo que cae? Del cielo. Y después viene el sol y se seca y sube. Esa es la necesidad del cristiano. Señor, dame, pero yo me vaciaba. ¿Cómo me vaciaba? En cada reunión yo dejaba todo lo que estaba en mi ser. Y decía, Señor, derrámate sobre cada mundo. Y me vaciaba. Entonces tenía la necesidad otra vez de, Señor, dame para que yo pueda dar. No puedo recibir y quedarme con todo.
Imagínense que yo me hubiera quedado todo lo que yo aprendí en la escuela bíblica, estuviera así, a punto de reventar. Oye, hermano, ¿me puedes explicar esto? Pues yo me quemo las pestañas, yo me gustó la escuela bíblica. Súper, póngase mal, lo pasó a nuestro hermano. No, yo recibo de gracia, pues de gracia. ¿Por qué? Porque tú te llenas, te vacías y tienes la necesidad de volver a llenar. De esa manera yo he trabajado, porque así me ha enseñado el Señor. Terminaba la reunión del miércoles y ya, Señor, ¿qué es lo que tienes para la reunión del domingo? ¿Qué cantos quieres que te cantemos para que te sientas a gusto, para que nuestra alabanza llegue a tu lado, a tu presencia? Yo ya estaba pensando para la reunión del domingo. Terminaba la reunión del domingo y en la noche, Señor, ¿qué es lo que quieres para nosotros? Imagínense cuando había reunión diaria. La necesidad. Señor, dame para poder dar. ¿Qué caso tiene que estemos aprendiendo aquí y nos quedemos, pues, ¿verdad? Ya aprendí. Hermanos, estamos siendo enseñados para poder dar. Ahorita estamos recibiendo, pero llega el momento que tienes que dar. Y la palabra de Dios dice que tienes que dar frutos y buenos frutos. Porque árbol que da malos frutos, dice, será cortado ¿desde dónde? Desde la raíz. Se arrancará todo. Entonces, hermanos, estamos siendo enseñados. Sigamos siendo enseñados. Pero preparémonos para poder dar lo que hemos recibido. Vivir en el Espíritu Santo es otra de las cosas que desarrollan nuestros ojos espirituales. Practicar el discernimiento y mantener una actitud de entrega. ¿Sí? Una actitud de entrega. Tengo que darme todo por Él. Si Él se dio a sí mismo por mí y por cada uno de ustedes, ¿por qué yo no voy a dar lo que está a mi alcance? Y no lo que sobra. Tengo que darle todo. ¿Qué tengo que darle al Señor? Todo. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Vamos a ver Mateo 13:16, ya vamos a terminar. Mientras yo la lectura de Dios, por favor. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Ven? Nuestros ojos, ¿qué? Porque ven y vuestros oídos. Entonces, ¿qué significa bienaventurados? Muchas veces feliz. ¿Quieres ser feliz? Que nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos. ¿Se acuerdan de este hombre Tomás? Cuando se les apareció el Señor, ¿y qué fue lo que hizo Tomás? Dios, Señor, muéstrame tus manos, tus pies, tu costado. Si eres tu Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Porque creíste, dice, más bienaventurados son los que no creen, o los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son esos que no vieron? Nosotros. Exactamente. Más bienaventurados Son los que no me vieron y creen en mí. Vamos a hacer nosotros lo que no vimos, y creemos, pero creímos. Póngase de tema. Hermana Dorín, ¿nos puedes apoyar, por favor?
seas tú quitando toda venda de tu pueblo, así como el que no lo es, hasta donde ha llegado tu palabra, Señor. Hoy te damos las gracias por todo lo que pudimos aprender en este día. A ti sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. 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 Y la próxima vez, si nos permiten, vamos a continuar, pero ahora con la ceguera. Gloria a Dios. Algo que me gusta hacer, yo fui así enseñado y así me gusta enseñar, creo que es una buena táctica. La primera vez que Dios me permitió estar en un altar, fui obligado. Es decir, el hermano me dijo el miércoles, terminando la reunión del domingo, me dijo así: el miércoles te toca a ti. Y le dije, yo no. Y créanme, no fue el próximo domingo, fue una semana que hasta me enfermé del estómago. En serio, no cambió el misión. Sí, yo no, porque le dije al hermano, al pastor, hermano, pero es que yo no sé. Pues ponte a orar, le dijo, ponte a orar. Ese hombre que me instruyó en aquel entonces fue el que me llevó a los pies del Señor. No se ha dado por las ramas, ¿te acuerdas? El hermano Guillermo. Ese varón a lo que iba. Créanme, fue la peor semana que recuerdo, pero fue la manera como fui enseñado. Hay veces que necesitamos no que nos den un empujón, que nos lancen al precipicio solamente, así aprendemos a volar. Sabían que hay especies de pájaros, de aves, que cuando sus crías no quieren salir del nido, los lanzan al vacío. Las águilas, Los lanzan al vacío. Y solamente así la cría abre sus alas y empieza a volar. Así que no sé si recuerdes ahorita que dices eso, me dio la oportunidad de estar ahí, hermano, ¿verdad que lo vamos a apoyar? Nuestro nuevo director de alabanza. Hermano, nada más me sé 3 cantos, ¿verdad que los vamos a apoyar, hermanos? 3 cantos me salí de la guitarra, pero así me aventó y dije, pues tomo el compromiso. Pero sí, así crece uno. Sí, aunque les digo una cosa, curiosamente el árbol no se siente obligado a dar fruto. De alguna manera necesitamos ese empujón que nos echen al vacío para aprender a volar, porque hay personas que Dios les da el discernimiento para ver en nosotros el deseo. Porque una persona que no tiene el deseo, que no anhela servirle a Dios, que no anhela hacer nada para Dios, aunque lo empujen, aunque lo manden al vacío, se deja caer y muere en el intento. Pero ustedes han permanecido fieles porque Dios ha puesto en ustedes fidelidad, así que no se espanten, no los echaremos a volar para que aprendan a volar. Apenas están siendo preparados, están de momento en el nido. El Señor sabe en qué momento los usará, ¿de acuerdo? Así que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos gobierne. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del Señor. Amén. Paz. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno.
que sigue